Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy radiante de tenerlos aquí conmigo hoy. Ajusten sus audífonos y preparen sus bebidas, porque lo que les traigo hoy es un tsunami de información jugosa. Hoy nos sumergiremos de cabeza en una saga que ha estado consumiendo titulares, incendiando redes sociales y manteniendo a los fans al borde de sus asientos durante semanas. Una historia tejida con hilos de romance, ambición, decepción y por supuesto, una buena dosis de misterio. Hablamos por supuesto de la dinámica siempre fascinante entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que elevó la temperatura de nuestras pantallas en Love is in the Air, y que a pesar de haber tomado caminos separados, siguen siendo el centro de atención y el objeto de incontables especulaciones. Y es que, queridos amigos, la historia de Kerem y Hande es mucho más que un simple cuento de amor que llegó a su fin. No. Parece que hay un universo entero de secretos, matices y verdades a medio decir escondido debajo de la superficie. Rumores persistentes, filtraciones estratégicas y las siempre omnipresentes fuentes cercanas nos han estado bombardeando con información contradictoria, perspectivas sesgadas y teorías conspirativas. Pero hoy vamos a asumir el desafío de desentrañar este intrincado laberinto, separar el grano de la paja y presentarles la información más reciente, la más completa y, lo que es aún más importante, la que tiene la mayor credibilidad. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de noticias y chismes, quiero pedirles un favor súper rápido. Si son nuevos en este canal y están buscando una dosis diaria de entretenimiento, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido y valoran nuestro enfoque honesto y perspicaz, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita mágica para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos repletos de las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las reflexiones más provocativas sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, con la conciencia tranquila y el corazón lleno de gratitud, vamos al grano. La bomba informativa que está causando conmoción en el mundo del espectáculo es una supuesta confesión de Kerem Bürsin que ha sido filtrada selectivamente a ciertos medios de comunicación turcos. Según estas fuentes anónimas, pero aparentemente bien informadas, Kerem habría revelado, en un momento de sinceridad o tal vez de arrepentimiento, que su relación con Hande Erçel fue en realidad mucho más compleja, mucho más intrincada y mucho más estratégica de lo que jamás hubiéramos imaginado. Más allá de ser simplemente una pareja de actores enamorados en el set, entregándose a la magia del momento y dejándose llevar por la química innegable, parece que existía una dinámica subyacente mucho más elaborada, una red de intereses compartidos, una conexión profunda y quizás incluso un acuerdo tácito sobre el futuro de su relación, o la ausencia del mismo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas, donde la especulación se mezcla con la realidad y donde la verdad se esconde detrás de capas y capas de manipulación mediática. Algunos medios sensacionalistas afirman con una confianza desconcertante que Kerem, en esta supuesta confesión, habría admitido que Hande era mucho más que una simple novia, una compañera de reparto o una cara bonita para acompañar en las alfombras rojas. Se habla de que ella fue una musa inspiradora, una confidente incondicional, una socia estratégica y una pieza clave en su meteórico ascenso a la fama. Se dice que Hande no solo era su pareja sentimental, su compañera de aventuras y su apoyo emocional, sino también una consejera valiosa en decisiones profesionales, alguien que le brindaba un apoyo incondicional, una perspectiva objetiva y lo ayudaba a navegar por el a veces oscuro y despiadado mundo del espectáculo. Pero la trama se complica aún más. Algunos rumores, mucho más audaces y provocadores, sugieren que la relación entre Kerem y Hande podría haber sido, al menos en parte, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, una forma astuta de impulsar la serie Love is in the Air, generar una ola de entusiasmo mediático y consolidar sus carreras individuales. Esta teoría, aunque suena un poco cínica y descorazonadora, no es del todo descabellada, considerando el impacto mediático sin precedentes que tuvo la pareja, la atención obsesiva que generaron en todo el mundo y el fervor incontrolable de sus fans. Obviamente es crucial que abordemos esta información con la máxima precaución. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido explícitamente estas declaraciones explosivas, y es importante recordar que los medios de comunicación a menudo recurren a la exageración, la distorsión y la invención pura para generar clics, aumentar su audiencia y alimentar el apetito insaciable del público por el drama. Sin embargo, el hecho de que esta información haya sido replicada y amplificada por varios medios importantes en Turquía,
conocidos por su acceso a fuentes internas y su reputación periodística, le da cierta credibilidad y exige que la tomemos en serio. Pero, ¿qué significaría realmente si esta confesión fuera cierta? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo afectaría esto a sus carreras profesionales, a su imagen pública y a su legado en la industria del entretenimiento? En primer lugar, si se confirma que Hande fue una figura clave en la carrera de Kerem, una fuerza impulsora detrás de su éxito y una influencia decisiva en sus decisiones, esto podría reforzar la imagen de Hande como una mujer inteligente, ambiciosa, perspicaz y con una gran visión para los negocios. En lugar de ser vista simplemente como la novia de, la pareja de o la CEO protagonista de, Hande podría ser reconocida como una fuerza importante en la industria del entretenimiento turco, una empresaria astuta y una estratega brillante. Por otro lado, para Kerem, esta revelación podría ser un arma de doble filo, un regalo envenenado con consecuencias impredecibles. Por un lado, podría ser visto como alguien agradecido, humilde y leal, que reconoce la importancia de Hande en su éxito, que valora su contribución y que no teme admitir que ella jugó un papel fundamental en su ascenso. Pero por otro lado, también podría ser acusado de haber utilizado la relación para su propio beneficio, de haber manipulado los sentimientos de Hande y de haber explotado su talento para avanzar en su carrera, lo que podría dañar su imagen y socavar su reputación. En cuanto al futuro de ambos actores, es difícil predecir con certeza cómo afectará esta situación. Lo que sí es seguro es que ambos se encuentran en un momento crucial de sus carreras, en una encrucijada donde las decisiones que tomen ahora definirán su trayectoria y determinarán su legado. Hande está consolidándose como una actriz de renombre internacional, cosechando éxitos en proyectos ambiciosos en plataformas de streaming como Disney y desafiándose a sí misma con roles complejos y demostrando su versatilidad actoral. Kerem, por su parte, también está buscando nuevas oportunidades, explorando diferentes géneros y desafiando nuevos roles que le permitan demostrar su versatilidad como actor y consolidar su posición como uno de los galanes más cotizados de Turquía. La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que flota en el aire como un fantasma persistente, es: ¿volverán a trabajar juntos? ¿Volveremos a verlos compartir pantalla, encendiendo la chispa de su química innegable y reviviendo la magia que nos cautivó en Love is in the Air? La respuesta por ahora es incierta, ambigua y rodeada de misterio. Muchos fans sueñan con verlos de nuevo en pantalla, imaginando reencuentros épicos, tramas apasionantes y escenas memorables. Pero después de todo el drama, la controversia y las heridas emocionales, parece poco probable que esto suceda en el corto plazo. Aunque, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el volátil y impredecible mundo del espectáculo, todo es posible. Pero volviendo a la supuesta confesión de Kerem, es importante analizar el contexto en el que se produce esta filtración, examinar los posibles motivos detrás de su divulgación y cuestionar las intenciones de quienes la han difundido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento de sus carreras? ¿Quién se beneficia de esta información? ¿Será una estrategia para desviar la atención de otros escándalos, para manipular la opinión pública o para influir en las decisiones de los productores y directores? Estas son preguntas cruciales que debemos hacernos antes de aceptar esta información como un hecho innegable. Algunos analistas sugieren que esta filtración podría ser una forma de dañar la imagen de Hande, especialmente en un momento en el que su carrera está en ascenso, en el que está ganando reconocimiento internacional y en el que se está consolidando como una de las actrices más prometedoras de su generación. Otros creen que podría ser una estrategia para impulsar la carrera de Kerem, presentándolo como un hombre honesto, transparente y valiente, que no teme revelar la verdad, incluso si esta es dolorosa, incluso si esto implica exponer sus vulnerabilidades y admitir sus errores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta historia sigue generando polémica, dividiendo a los fans y alimentando la especulación. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande, defendiendo su talento, su ambición y su derecho a tomar sus propias decisiones. Mientras que otros defienden a Kerem, argumentando que ha sido víctima de una campaña de difamación y que sus palabras han sido sacadas de contexto. Y como siempre, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio, en una zona gris donde las intenciones se mezclan, los intereses chocan y las emociones se desbordan. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más compleja, mucho más profunda y mucho más significativa de lo que imaginábamos. Una relación que trascendió la pantalla, que generó una conexión genuina y que tuvo un impacto significativo en sus vidas y en sus carreras. Una relación que, a pesar de haber llegado a su fin,
Sigue dando mucho de qué hablar y sigue cautivando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. En resumen, hemos explorado la supuesta confesión de Kerem Bürsin, donde se revela que Hande Erçel era mucho más que una amante, profundizando en los rumores de que ella fue una musa, confidente y una pieza clave en su éxito. Examinamos el impacto potencial de estas revelaciones en sus carreras, considerando las estrategias de marketing y los posibles motivos detrás de la filtración. También reflexionamos sobre la complejidad de su relación y cómo continúa generando debate entre los fans. Gracias por acompañarme en este recorrido por los entresijos de la relación entre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Kerem realmente hizo esta confesión? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.